395, el emperador romano Arcadio se casa con Aelia Eudoxia, hija del general Franco Flavio Bauto. Ella se convierte en una de las emperatrices más poderosas de fines de la antigüedad. 483 AC, día de la luna llena del mes Visakha, abril-mayo, en Kusinagar, India, fallece Buda, creador del budismo. 711, en la península ibérica, mientras el rey Don Rodrigo se enfrenta a los vascones, Tariq Ibn Ziyad llega a Tarifa, Cádiz, con entre 7.000 y 12.000 hombres y derrota a las fuerzas de Sancho, sobrino de Rodrigo, comenzando así la ocupación musulmana de la península. 1296, en la primera guerra de independencia de Escocia, el ejército escocés de John Baileal es derrotado por el ejército inglés comandado por John de Varenne en la batalla de Dunbar. 1521, en Mactán, Filipinas, el navegante español Fernando de Magallanes es asesinado por los aborígenes liderados por Lapu-Lapu. 1522, en la batalla de Bicocca, las fuerzas combinadas del Reino de España y los estados papales derrotan al ejército francés y veneciano. 1539, en el Nueva Granada, actual Colombia, Nicolaus Federmann y Sebastián de Belalcázar refundan la villa de Santa Fe de Bogotá. 1565, en la isla de Cebú, Filipinas, los españoles fundan la villa de Cebú, primer asentamiento español en esas islas, en el mismo lugar donde el Rajá Humabón envenenó a los soldados de Fernando de Magallanes. 1570, en Roma, el Papa Pío V declara que la reina inglesa Isabel I es una hereje. 1667, en Inglaterra, el escritor John Milton, ciego y empobrecido, vende por 10 libras esterlinas los derechos de autor de su libro Paraíso Perdido. 1673, en Francia, Jean-Baptiste Lally estrena su ópera Cadmus et Hermione. 1706, las tropas franco-españolas de Felipe V levantan el sitio de Barcelona durante la Guerra de Sucesión. 1709, en la Ciudad de México se inaugura la antigua Basílica de Guadalupe, donde permanecerá la imagen de la Virgen durante casi 3 siglos hasta octubre de 1976. 1810, en Alemania, Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para piano, para Elisa. 1813, en Chile, las fuerzas patriotas sorprenden al ejército realista en Yerbas Buenas, obligándolo a replegarse más al sur. 1820, en Argentina, Juan Felipe Ibarra inició una revolución que declaró la autonomía de la provincia de Santiago del Estero. 1821, en la zona de León, Argentina, al norte de San Salvador de Jujuy, un grupo de gauchos jujeños al mando del coronel José Ignacio Gorriti derrotan al ejército español, Día Grande de Jujuy. 1832, cerca de Argel, combate por primera vez la Legión extranjera, grupo de mercenarios. 1835, a lo largo de la costa de Perú, Charles Darwin inicia un viaje por tierra. 1838, en Costa Rica se funda la aldea de Grecia. 1848, en Francia se promulga el decreto de abolición de la esclavitud. 1852, en la ciudad de Córdoba, Argentina, la revolución encabezada por el coronel Pizarro derroca al gobernador Manuel López, quien había estado en el gobierno desde 1835. 1861, en Washington, Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln suspende las solicitudes de habeas corpus. 1864, en Toro, España, el sacerdote Jerónimo Usera funda la Congregación de Hermanas del Amor de Dios. 1865, el Senado del Estado de Nueva York crea la Universidad Cornell. 1872, en la provincia de Santa Fe, Argentina, el general Manuel Obligado funda la Villa de Reconquista. 1873, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se funda el barrio de Saavedra. 1904, en Australia, Partido Laborista liderado por Chris Watson se convierte en el primer partido de ese tipo que asciende a un gobierno. 1909, en Turquía, el sultán del Imperio Otomano Abdülhamid II, 2 semanas después de haber recuperado el poder, es derrocado por su hermano, Mehmed V. 1914, Honduras firma el Tratado sobre Derechos de Autor Convención de Buenos Aires, de 1910. 1925, en Marruecos, invadido por Francia, el cabecilla Abdelkrim asalta la primera posición. 1927, en Chile el general Carlos Ibáñez del Campo, vicepresidente de la República, funda Carabineros de Chile. 1928, en España se funda el Patronato Nacional de Turismo. 1936, en los Estados Unidos, el sindicato UAW, United Auto Workers, Trabajadores Automotrices Unidos, se independiza de la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo. 1941, en Eslovenia en el marco de la Segunda Guerra Mundial el Partido Comunista de Eslovenia, los socialistas cristianos eslovenos, los Soukals eslovenos, también conocidos como demócratas nacionales, y un grupo de intelectuales progresistas establecen el Frente de Liberación de la Nación Eslovena. 1945, en Finlandia en el marco de la Segunda Guerra Mundial,
Los lapones finalmente expelen a los nazis de su país. 1950, en Sudáfrica, copiando el sistema de apartheid que estará vigente en los Estados Unidos hasta 1967, el gobierno blanco decreta la ley de áreas grupales. 1953, el gobierno de Estados Unidos ofrece $50,000 a cualquier piloto soviético que escape a Corea del Sur con un avión de combate MiG-15. 1960, Togo se independiza del Imperio francés. 1961, Sierra Leona se independiza del Imperio británico, con Milton Margai como primer ministro. 1962, a 884 metros de altura, sobre el atolón Kiritimati, a las 6:02 de la madrugada, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Aztec, de 410 kilotones. Es la bomba número 229 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1965, en República Dominicana, marines estadounidenses realizan una invasión a este país soberano para sofocar el levantamiento popular dirigido por Francisco Camaño. 1967, en Montreal, Canadá, se inaugura oficialmente la Expo 67 con una gran ceremonia de apertura que se difunde a todo el mundo por televisión. 1974, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, 10.000 personas se manifiestan exigiendo el juicio político contra el presidente Richard Nixon, por haber perpetrado espionaje telefónico, escándalo Watergate. 1978, en Arizona, Estados Unidos, Lionel Hickman, secretario del presidente Nixon, es liberado tras 18 meses de prisión por delitos relacionados con el escándalo Watergate. 1981, en los Estados Unidos, la empresa Xerox PARC introduce el ratón. 1984, en Barcelona, España, sale de la cadena de montaje de la empresa SEAT el primer automóvil Ibiza. 1986, en la Unión Soviética, la ciudad de Pripyat es evacuada tras el accidente nuclear de Chernóbil. 1987, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prohíbe la entrada al país presidente austriaco Kurt Waldheim, y a su esposa, Elisabeth, quien también fue nazi como él, acusándolo de cómplice de las deportaciones y ejecuciones de miles de judíos austríacos mientras era oficial del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. 1989, en Jordania, Hussein de Jordania anuncia convocatoria de elecciones. 1992, la Federación Rusa y otras 12 repúblicas soviéticas se vuelven miembros del FMI, Fondo Monetario Internacional, y del Banco Mundial. 1993, cerca de Libreville, Gabón, se estrella un avión con destino a Dakar, Senegal. Pierden la vida todos los miembros de la selección de fútbol de Zambia, que iban a jugar un partido eliminatorio contra la selección senegalesa, para la Copa Mundial de Fútbol 1994. 1994, en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones multirraciales libres, los varones y mujeres de piel negra pueden votar, poniendo fin al periodo conocido como apartheid, 27 años después de que Estados Unidos logró eliminar al menos desde el punto de vista legal este mismo flagelo. 1996, finaliza la Guerra del Líbano de 1996. 2005, primer vuelo del Airbus A380, el avión más grande del mundo. 2006, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, comienza la construcción de la Torre de la Libertad, más tarde renombrada One World Trade Center, debido a las protestas contra la muerte de más de 1 millón de civiles en Irak en venganza por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas. 2007, en Tallinn, Estonia, tras 2 noches consideradas los peores disturbios de la historia de Estonia, el gobierno traslada el monumento a los libertadores de Tallinn, 1947, en memoria a los soldados soviéticos muertos para liberar a esta ciudad de la ocupación nazi, en la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. 2010, el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega es extraditado a Francia desde una cárcel en Miami, Estados Unidos, para ser juzgado por cargos de lavado de dinero. 2011, Resolución 1978 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 1979 son adoptadas. 2014, en la Ciudad del Vaticano, son canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II por el Papa Francisco.